soy el licenciado Ronald Jique Sánchez y en esta oportunidad les voy a comentar un poco sobre el módulo 3, que es sobre los principios, operaciones y procedimientos generales de higiene y saneamiento en la actividad alimentaria. Bueno, empecemos. En principio necesitamos conocer el alcance y objetivos acerca de estos principios, operaciones y procedimientos. En general, el alcance es todo lo que abarca dichos principios, como operaciones de saneamiento o procedimientos narrados para cumplir diariamente, es decir, los métodos de saneamiento diarios a ser cumplidos. También abarca las actividades preoperativas y operativas en un establecimiento de alimentos, y también abarca tanto actividades en superficies de contacto directo como indirecto. Hay que tener en cuenta también que estos procedimientos de higiene y saneamiento no abarcan la higienización o la limpieza de un alimento por sí mismo, sino que abarcan solamente la limpieza y desinfección de las superficies y componentes de infraestructura de un recinto de manejo de alimentos en general. Bueno, también la siguiente diapositiva nos habla sobre los objetivos de dichos procedimientos de higiene y saneamiento. En general, lo que busca principalmente estas operaciones son alcanzar la inocuidad de un alimento que se esté procesando. Como ya vimos, el concepto de inocuidad es la garantía de que un alimento al ser consumido no me va a hacer daño. Entonces, estos procedimientos de higiene y saneamiento de un recinto de manejo de alimentos deben alcanzar como fase principal dicho objetivo de inocuidad. ¿Y cómo podremos alcanzar dicho objetivo? Pues en la lámina se nos muestra que se debe organizar y estructurar procedimientos de higiene en áreas destinadas al personal, así como también zonas de tránsito del personal. También se deben estructurar procedimientos en los elementos de la infraestructura e instalaciones de un recinto de alimentos. También se debe estructurar procedimientos de higiene para los equipos y utensilios y también la maquinaria de un establecimiento de alimentos. Y por último, también es necesario estructurar procedimientos en base a las características técnicas que tenga el procesamiento de un alimento en particular. Un quinto objetivo también puede ser implementar medidas de prevención y contagio de la COVID-19, por lo que estamos en esta época de pandemia, dentro del personal de limpieza que labore. Y bueno, enfocar más también desde el tema que el personal de limpieza pueda contar con implementos necesarios y comportamientos, protocolos necesarios para que una vez que limpia una superficie no vuelva a contaminar dicha superficie después. En la siguiente lámina podemos ver un ejemplo de las operaciones involucradas en estos procedimientos. Mucho tiene que ver el estructurar una guía de procedimientos de higiene con el hecho de conocer qué operaciones están contempladas, en particular con el procesamiento de un alimento que estemos manejando dentro de nuestro establecimiento. Así pues, tenemos que basarnos en el tipo de alimento que se desarrollará y a partir de ello definir una limpieza y desinfección. Acá tenemos un pequeño ejemplo, como nos muestra la diapositiva, para un alimento como es el grano o especies leguminosas. Se contempla dentro de dicho procesamiento de este alimento una operación de recepción, pesado, almacenamiento, limpieza, selección, laminado, clasificación, pesado y envasado. Es decir, debemos basarnos en el tipo de alimento que vamos a desarrollar y a partir de ello definir
la limpieza y desinfección de nuestro establecimiento en donde vamos a manejar dicho alimento. Acá pues tenemos un ejemplo como nos muestra la lámina en la estructuración de un procedimiento de limpieza para un alimento como son los granos. Tenemos, si es que nos basamos en un procesamiento primario, etapas como recepción, pesado, almacenamiento, limpieza, selección, laminado, clasificación, pesado y envasado. Entonces, conociendo todas estas etapas, nosotros vamos a poder fijar o organizar nuestra limpieza y higiene de una mejor manera, tanto en el equipamiento, en las áreas o los ambientes y la maquinaria que esté dentro de nuestro local. Entonces, con estos procedimientos ya esbozados, se tiene también que garantizar una logística en cuanto a los materiales, a los insumos que vamos a utilizar y también en cuanto a nuestro personal, al capital humano que vamos a necesitar para ejecutar dichas operaciones, dichos procedimientos de limpieza. Es necesario también contar con un formato o documento que pueda registrar todas nuestras operaciones y también describir si fueron bien ejecutadas o mal ejecutadas, estableciendo también para ello medidas correctivas. Bueno, como nos muestra la diapositiva número 5, también es necesario conocer qué materiales e insumos vamos a necesitar para el higiene y saneamiento de nuestro local. En principio, necesitamos cierta indumentaria con la que deba contar el personal, es decir, también mascarillas, guantes de gel y látex, mandil, cofia y protector facial, como sabemos también en estos tiempos para evitar riesgos en base a bioseguridad. Es necesario contar también con este tipo de dispositivo para el rostro, ¿no? En cuanto a los materiales, también vamos a necesitar, dependiendo del tipo de superficie que vamos a limpiar, materiales comunes como trapos, franelas, escobas, trapeadores, recogedores, depósitos como baldes, tinas, ¿no? Escobillas y dispensadores también para ejecutar una desinfección posterior a la limpieza en nuestros ambientes, ¿no? En cuanto a los insumos, es común también, lo más recomendable es desinfectantes, detergentes, jabones, tanto líquidos como jabones de tocador y bueno, también alcohol, ¿no? Alcohol para desinfección de las manos del personal. Es necesario también que, como vamos a necesitar todos estos implementos para limpieza, se pueda necesitar el líquido elemento que es el agua de una fuente confiable, apropiada y, si es posible, también no tan fría en su temperatura, tener una temperatura adecuada para ejecutar un procedimiento de limpieza y desinfección más adecuado. Como nos muestra la siguiente diapositiva, la diferencia entre la limpieza y desinfección, es necesario fijar una verdadera diferencia, una diferencia básica entre estas dos definiciones. Por ejemplo, para la limpieza, cuya definición es remover o quitar restos o acumulaciones de alimentos, polvo, líquidos vertidos y suciedad en general. Entonces vemos que la limpieza tiene que ver un poco más con la observación de las superficies, con el tema de visualizar si una superficie se encuentra invadida por alguna suciedad, ¿no?, que pueda ser visible. En cuanto a la desinfección, su definición es la eliminación o reducción a niveles mínimos de microbios, virus, hongos y demás microorganismos. Ahora, en la desinfección tiene que ver un poco más el criterio,
se tiene que saber que en cuanto a la contaminación o el riesgo de haber tenido alguna contaminación de una superficie, se tiene que primar más el criterio, ya que los microbios y microorganismos no pueden ser vistos a simple observación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básica entre una limpieza y una desinfección. Como nos muestra la siguiente diapositiva, tenemos una concentración de soluciones detergentes para uso en diferentes lugares. Es necesario también conocer qué concentración o qué solución podemos utilizar para diversos equipos, dispositivos, para diverso equipamiento, maquinaria que pueda estar en nuestro recinto para manejo de alimentos. Así pues tenemos que, por ejemplo, como nos muestra el cuadro, para una concentración de sulfonato de sodio, que es el ingrediente activo común de un detergente comercial, para una fórmula en polvo o gránulos, se tiene un área, superficie o equipo, por ejemplo, para las escobas e implementos de limpieza, de 20 gramos por litro de agua. Para los pisos igual, para los servicios higiénicos de ambientes como los baños, también una concentración de 20 gramos por litro de agua. Igual para los tachos de basura, si se quiere también higienizar primero con detergente, 20 gramos por litro de agua. Para las paredes, techos, puertas, ventanas, se puede reducir un poco dicha concentración a 15 gramos por litro de agua, ya que se sabe que son superficies menos contaminadas o menos que tienden a ensuciarse menos. Y también para los equipos, utensilios en general, como mesas, parihuelas, se puede utilizar también una concentración menor a la de las paredes, techos, una concentración de 10 gramos por litro de agua, ¿no? Ya que son superficies que están un poco más en contacto con el alimento. Como nos muestra la siguiente diapositiva, tenemos también una concentración de soluciones desinfectantes y su uso. ¿Por qué? Porque también es necesario conocer qué superficies, cómo desinfectar dichas superficies en cuanto a nuestro recinto de manejo de alimentos. Tenemos acá, como nos muestra el cuadro, una concentración de hipoclorito de sodio al 5.25%, que es el ingrediente activo de la lejía comercial común. También hay lejías que tienen una concentración de hipoclorito de calcio, pero lo que se tiene que analizar en estos casos es la concentración misma, el porcentaje, que a veces puede variar dependiendo de qué marca comercial sea. Por lo general se habla de una concentración del 5.25% en cloro, porque es la concentración más común, pero hay otros productos desinfectantes que tienen concentraciones como de 4%, de 6%, hasta de 7 o de 10%. Entonces, para ello se tiene que conocer también cómo poder diluir dicha solución. En principio tenemos, como nos muestra el cuadro, una dosificación de hipoclorito de sodio al 5.25%, ¿no? Por ejemplo, para las paredes, techos y pisos, se puede utilizar una cantidad de dicho producto de 6 mililitros por litro de agua. Para los servicios higiénicos, que como se sabe son ambientes más contaminados, se puede utilizar una concentración de 8 mililitros de hipoclorito de sodio al 5.25% por un litro de agua. Para las superficies en general, que son lugares un poco menos contaminados que por ejemplo los baños, se puede utilizar una concentración o cantidad de hipoclorito de 4 mililitros por litro de agua. Para los utensilios y equipamiento en general, que como lo mencioné antes, no se debe utilizar tanto detergente ni tanto desinfectante, porque son instrumentos que entran un poco más en contacto con el alimento, es decir, contacto directo con el alimento. Se tiene que utilizar
moderadas cantidades de detergente y desinfectante. En este caso, como nos muestra el cuadro, al 5.25% de hipoclorito se debe utilizar solamente 3 mililitros por litro de agua. En cuanto a la indumentaria, se puede utilizar, después de lavar dichos uniformes, también una concentración de 4 mililitros, al igual que las superficies. Y para las áreas y ambientes en general, luego de haber higienizado dichas áreas, se puede desinfectar con una concentración, una solución de 6 mililitros de hipoclorito de sodio al 5.25% por litro de agua. Como les comenté, es necesario conocer acerca de la concentración del producto. En este caso tenemos el cuadro que nos sirve de referencia gracias a una Secretaría de Salud de Colombia en cuanto a la concentración de 5.25%, pero hay productos que tienen una concentración distinta, ¿no? Y por eso es que es necesario conocer una fórmula o una manera de diluir adecuadamente también nuestras soluciones en cuanto a este producto para desinfectar diversas áreas como las ya mencionadas. Es por eso que acá les presento también una fórmula de dilución, la cual nos dice que en una solución el producto de la concentración final por su volumen inicial, el producto de la concentración inicial por su volumen inicial es igual al producto de su concentración final por su volumen final. Para ir entendiéndolo más, en la siguiente diapositiva les presento un ejercicio pequeño para poder conocer acerca de esta fórmula y este tipo de soluciones que nos van a ayudar a desinfectar de manera más adecuada nuestras áreas dentro de nuestro local. El ejercicio nos dice: se tiene un litro de lejía comercial con una concentración del 5% y se desea preparar una solución al 1.5%. ¿Cuál será el volumen de agua para agregar? Como ya vimos en el cuadro anterior, la concentración era del 5.25%. Ahora tenemos un litro de lejía o hipoclorito de sodio a una concentración del 5% y deseamos preparar una solución al 1.5%, es decir, necesitamos agregarle más agua para que se rebaje o reduzca su concentración. El primer paso es citar la fórmula, traer la fórmula que ya antes mencioné, en donde concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. El segundo paso es reemplazar los valores. Tenemos que, por ejemplo, la concentración inicial es 1 litro de lejía comercial, 5% de lejía comercial por 1 litro es igual a 1.5% por el volumen final, que es lo que queremos saber, cuánto es la cantidad de agua, ¿no?, que queremos agregar. Bueno, el tercer y cuarto paso es despejar la variable la incógnita. Entonces tenemos que el volumen final es de 3.3 litros de solución, pero nosotros queremos conocer cuál es el volumen de agua para agregar, porque ya tenemos, como lo había mencionado antes, ya tenemos 1 litro de lejía al 5%, pero acá el volumen final nos arroja 3.3 litros de solución, es decir, debemos restar esos 3.3 litros restar a esos 3.3 litros el litro de lejía comercial que ya tenemos. Entonces, haciendo la operación, 3.3 litros menos 1 litro es igual a 2.3 litros de agua adicional que tenemos que agregar a nuestra concentración de 1 litro de lejía comercial para obtener una solución al 1.5%. Como nos muestra la siguiente diapositiva, esta es una cita sobre algunos tips de limpieza que me pareció agradable y muy bueno para conocer, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad de la Dirección General de Salud Pública de Madrid,
Nos habla acerca de cómo podemos realizar una higienización adecuada de nuestras áreas, de nuestros ambientes, aplicando principios básicos de limpieza, ¿no? Como vemos, de arriba hacia abajo, para paredes, puertas y terminando por el suelo, de adentro hacia afuera, que también es lógico para ejecutar un procedimiento de limpieza, iniciando por el lado opuesto de la entrada, es decir, desde el interior hacia la periferia, de lo limpio hacia lo sucio, iniciando desde zonas un poco más higienizadas hacia zonas que han tendido a ensuciarse más. Del centro hacia la periferia, como ya lo mencioné antes, parecido a un punto anterior. Y bueno, también aplicar técnica húmeda, la cual consta de prohibir el uso de escoba en áreas críticas para evitar el levantamiento de polvo o la turbulencia, ¿no? Que junto con el aire genera el movimiento de masas y ocasiona que de nuevo el polvo pueda asentarse en otras superficies. Entonces, para ello se puede aplicar una técnica húmeda. Y bueno, también una técnica de doble cubo para limpieza también con un trapeador. La finalidad de esta técnica es utilizar un cubo o un balde con solución desinfectante que garantice la desinfección y otro cubo con agua para un enjuague correspondiente, ¿no? Bueno, entre los procedimientos, operaciones, en general para limpieza y desinfección tenemos también algunos ejemplos, como vamos a proceder a pasar a ver ejemplos de limpieza y desinfección según el ambiente y sus componentes, porque sabemos que un recinto de manejo de alimentos no puede tener los mismos ambientes, a veces incluso que por ejemplo una planta industrial no puede tener los mismos ambientes que un restaurante, en general, etcétera, ¿no? O sea, se tiene que conocer cuáles son los ambientes que debemos higienizar de manera general. Como nos muestra la siguiente diapositiva, tenemos techos. En principio, se tienen que conocer 4 puntos que llevar o quién lo va a ejecutar, cómo se va a realizar, con qué materiales y cuándo, cuál es la frecuencia para ejecutar dicha operación de limpieza y desinfección. ¿Quién lo va a ejecutar y con qué indumentaria debe contar? Bueno, sabemos que para ello van a estar el personal de limpieza y lo que debe llevar en general también ya se mencionó, que es mascarilla, protector facial, guantes y cofia, aparte de su demás indumentaria, ¿no? Como es el guardapolvo, en algunos casos también botas, entre otros. Como en principio el procedimiento es cubrir con plástico o algún otro material impermeable los equipos, utensilios, maquinaria que se encuentren en la parte del piso de nuestro recinto, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que el polvo resultante de la operación de limpieza y desinfección del techo no pueda caer hacia dichos implementos. Es necesario utilizar escobas, esponjas con mango o trapeadores para realizar esta operación de limpieza. En zonas difíciles de alcanzar se tiene que intensificar dicha operación, es decir, los rincones, las esquinas, ¿no? Donde se pueda generar mayor suciedad. En principio se tiene que preparar una solución detergente en la concentración que ya vimos de acuerdo al cuadro anterior y bueno, luego se debe secar dicho detergente con franelas, trapos y proceder a preparar una solución desinfectante también para aplicar. Lo que también es necesario saber cuándo se debe aplicar siempre dicha operación. La frecuencia debe ser diaria, siempre que hayan operaciones en la empresa, en una planta de alimentos, por ejemplo,
y bueno, antes y después de cada jornada laboral. En cuanto a las paredes, como nos muestra la siguiente diapositiva, es necesario también que el personal deba llevar o contar con mascarilla, protector facial, guantes y cofia, aparte de su otra indumentaria. En cuanto al procedimiento, es básicamente similar al procedimiento de higienización de los techos. Se tiene también que dejar cubiertos la maquinaria, los equipos y demás implementos que tengamos en la planta para poder evitar la acumulación de polvo producto de la operación de limpieza de las paredes. Se puede utilizar ¿con qué? Bueno, franelas, dispositivos y esponjas, depósitos y esponjas. Y la frecuencia, el cuándo, también es necesario saber. Es diario, se recomienda realizar de manera diaria, antes y después también de cada operación. En cuanto a los pisos, es necesario también que el personal cuente con mascarilla, protector facial, guantes, cofia, aparte de su otro uniforme, aparte de su otra indumentaria. El procedimiento es igual también al de las paredes, pero en este caso se debe utilizar o bien una escoba o bien trapeadores. Como ya se describió antes, según la Comunidad de Madrid, se puede utilizar una técnica de limpieza en húmedo nada más, ¿no? Para evitar la generación o el levantamiento de polvo hacia de nuevo otras superficies que ya hayamos limpiado. Igual se debe preparar una solución detergente, secar y aplicar una solución desinfectante en las concentraciones que vimos anteriormente. La frecuencia también es diaria. En cuanto a las luminarias, lo principal que se debe realizar es cortar el fluido eléctrico para evitar accidentes laborales en el personal, puesto que como son equipos que necesitan una fuente de energía que puede muchas veces afectarnos, se tiene que deshabilitar dicha fuente de energía o bien desconectar un equipo en general. Entonces no olviden, en principio se debe cortar el fluido eléctrico para realizar la operación de limpieza de las luminarias. Como también es necesario utilizar franelas, trapos húmedos, secos para realizar la limpieza de partes internas y externas de dicho dispositivo. Se debe secar bien si se realiza una limpieza con trapos ligeramente humedecidos también. Se debe asegurarse de que se pueda secar bien el dispositivo. Y bueno, también se puede preparar una solución detergente y una solución desinfectante en concentraciones que vimos anteriormente, ¿no? La frecuencia, el cuándo, también es diario. Es recomendable realizar de manera diaria, antes y después de cada actividad o jornada laboral. La siguiente diapositiva, las ventanas. El personal igual con su mascarilla, protector facial, guantes y cofia. El procedimiento, el cómo es primero eliminar residuos con franelas, trapos o escobillas, incluso abarcando los marcos, preparar una solución detergente, restregar con cuidado, pero con intensidad, ¿no? ¿Por qué con cuidado? Porque, como sabemos, las ventanas están hechas de vidrio, que es un material un poco a veces frágil, puede romperse y puede ocasionar accidentes. Entonces hay que tener cuidado también al higienizar dicho implemento. El cuándo, también la frecuencia diaria, antes y después de cada operación. En cuanto a la cortina sanitaria, que muchos establecimientos, ambientes de manejo de alimentos tienen, también conocida como cortina traslape, es necesario que el personal tenga los mismos implementos, cuente con trapos y franelas para eliminar residuos, suciedad como polvo u otras materias. Acá hay un dato importante porque es necesario que el personal higienice de arriba hacia abajo para obtener una limpieza más correcta, más adecuada de estos dispositivos, ¿no? El con qué también, bueno, es necesario aplicar una
solución detergente y una solución desinfectante después. El cuándo también es necesario, se recomienda aplicar un procedimiento todos los días antes y un procedimiento después de la jornada laboral. En cuanto a los pediluvios, que también muchas veces en todos los establecimientos se encuentran, el proceso de higienización debe ser similar a cualquier otro dispositivo, pero la renovación, en este caso, el criterio es recomendable 3 veces al día en cuanto a la solución desinfectante que se le puede aplicar, ¿no? Porque muchas veces hay empresas en las que vamos y encontramos que el pediluvio está seco, ni siquiera está ligeramente humedecido. Entonces siempre hay que tener criterio para mantener una solución desinfectante en la alfombra del pediluvio que siempre, que nunca se pueda secar. La higienización es recomendable utilizar, un lavado de alfombra y también de una bandeja que lo pueda contener a dicha alfombra del pediluvio. Cuando se puede encontrar muy sucia también, o es válido también intercalar los dispositivos si es que se tiene un par de cada pediluvio por día, ¿no? Y entre otros aspectos, como ya dije, la medida debe ser adecuada y el personal debería utilizar guantes también para evitar accidentes, porque muchas veces las bandejas tienen bordes muy afilados. En cuanto a los ejemplos de limpieza y desinfección en dispositivos de servicios higiénicos, vamos a pasar a ver también qué otros dispositivos necesitan una limpieza y cómo se debe realizar esta limpieza. Empezamos como nos muestra la diapositiva 20, los retretes y lavatorios, que en general, como se sabe, ya son áreas o implementos un poco más contaminados que tienden a ensuciarse con mayor frecuencia, ¿no? Es necesario que el personal pueda contar con mascarilla, protector facial, guantes de jeve o en todo caso, si se tiene un guante de distinto material más delgado, pues colocarse doble guante, ¿no? En cada mano, para evitar enfermedades que se pueda transmitir hacia el personal, ¿no? Estamos hablando de un tema de bioseguridad, ¿no? No olvidar que en cuanto a servicios higiénicos o vestuarios incluso, se tiene que abarcar más criterio en cuanto a cuidarse por temas de bioseguridad. El cómo y el con qué, en principio también se puede utilizar escobilla, franelas, ¿no? Para restregar cada rincón con agua y detergente en principio, tanto de retretes, lavatorios, dispositivos en general de los servicios higiénicos. Luego se debería enjuagar dichos dispositivos con agua normal y secar y aplicar la solución desinfectante, ¿no? El cuándo también, la frecuencia es necesaria de manera diaria, antes y después de cada labor, de cada jornada laboral. En cuanto a dispositivos como los tachos de basura, también es necesario conocer cómo se puede higienizar. La frecuencia puede ser también una frecuencia diaria, pero realizar una limpieza semanal más minuciosa. Se puede adecuar también bolsas dentro de dichos dispositivos, que son los tachos, para facilitar el recojo de residuos sólidos, ¿no? La basura acumulada. La limpieza procede de la siguiente manera: utilizar escobillas, franelas, para con agua y detergente restregar también cada superficie tanto interna y externa de estos tachos. Y se debe evitar en todo momento el contacto de la piel de manera directa con estos dispositivos, ¿no? Como ya hablamos, un tema de enfermedad o algún tema de transmisión en bioseguridad.
Bueno, también los dispositivos pueden ser enjuagados y secados con franelas, y con una franela distinta se puede aplicar una solución desinfectante. Es necesario también poder rotular dichos dispositivos para obtener un mayor reconocimiento de cada implemento que se utilice en la planta. Como nos muestra la siguiente diapositiva, también un equipamiento común dentro de un establecimiento dedicado al manejo de alimentos son los casilleros unipersonales. Estos dispositivos pueden limpiarse de manera interdiaria, que es lo más recomendable. En principio, el procedimiento describe una evacuación de todas las cosas que estén apostadas dentro de estos casilleros para poder dejar estos casilleros abiertos y ventilándose por un momento. Luego ya se puede proceder a limpiar con franelas, trapos o escobillas también, y solución detergente primero con agua dichos dispositivos, ¿no? Luego se puede dejar secando al aire libre o con franelas secas, y se puede posteriormente aplicar una solución desinfectante. Ahora pasamos a lo que son los procedimientos de los materiales, estructuras, equipos y utensilios en general para una sala de proceso. En cuanto a las mesas de acero, como nos muestra la diapositiva, la frecuencia también es necesario aplicar de manera diaria, mínimo 3 veces al día, porque como se sabe son superficies que entran en contacto más frecuentemente con el alimento. Una mesa de acero en general para una sala de proceso es lo más común y es lo que un implemento, un equipo que se debe tener mucho cuidado en su higienización. En principio, el procedimiento describe limpiar la cara superior, abarcando bordes, ángulos y también patas laterales, ¿no? Para ello se puede utilizar también franelas o escobillas y una solución detergente. En principio, luego se puede proceder a enjuagar con agua común y secar, y posteriormente aplicar una franela nueva con solución desinfectante. Es necesario saber que estos equipos se debe tener mucho cuidado en cuanto a ejecutar un procedimiento de limpieza en ellos, ya que, como dije, son superficies de cuidado. Al igual que las maquinarias, como tenemos en la siguiente diapositiva, van a variar las maquinarias que hayan en cada establecimiento, pues en un establecimiento de procesamiento de alimentos van a haber maquinarias distintas a las que pueden haber en un establecimiento como un restaurante, por ejemplo. Pero en general, lo primero para ejecutar una limpieza y desinfección es, como ya lo dije, desconectar el equipo o deshabilitar de su fuente de energía con la que cuente, ¿no? O en todo caso, deshabilitar, desconectar por un momento, interrumpir el fluido eléctrico. Es lo principal, no olvidar, porque con ello se evitarán accidentes en el personal, ¿no? La limpieza igual consta de utilizar franelas secas y escobillas. El técnico de mantenimiento puede aprovechar dicha operación para ejecutar labores de reparación o revisión de dicha maquinaria. Y bueno, la frecuencia también es necesario realizar una limpieza rápida de manera diaria y ejecutar una limpieza semanal más minuciosa, ¿no? Es decir, en principio todos los días se deben limpiar también las maquinarias de manera un poco más rápida, más superficial, y bueno, de manera semanal o cada 15 días se puede ejecutar una limpieza un poco más minuciosa, más profunda, ¿no? Como dije, se pueden utilizar escobillas y franelas, tanto húmedas como secas. Esto va a depender también de qué tipo de maquinaria se deba higienizar, porque hay equipos que no toleran la limpieza en seco de diversos de sus componentes, ¿no?
de muchos de sus componentes, entonces hay que tener criterio si se va a realizar una limpieza húmeda o solamente una limpieza en seco. Hay que también consultar con los especialistas en este tipo de equipos. En cuanto a los estantes, también son implementos, equipos necesarios en un establecimiento de alimentos. También son superficies de cuidado. La frecuencia también debería ser diaria. Y el procedimiento indica en principio también apartar todo lo que esté apostado temporalmente en dicho anaquel, en dicho estante, para ejecutar una limpieza más cómoda. También se pueden utilizar franelas secas o húmedas. En principio franelas secas para retirar el polvo y luego una franela húmeda con solución detergente, secar y una franela con solución desinfectante. En cuanto a otros componentes adicionales o implementos, como en este caso tenemos en esta diapositiva las parihuelas y las jabas, que son componentes que muchas veces también se encuentran en un recinto, una planta de manejo de alimentos, un establecimiento de alimentos. Se puede, en principio para las parihuelas, se aconseja pintar con pintura látex o esmalte, previamente dichos implementos, para obtener una superficie un poco más impermeable, más fácil de higienizar y más lisa, ¿no? Se puede utilizar luego de haber pintado estos implementos una escobilla o franela también para remover la suciedad o toda la acumulación de alimentos que puedan estar en ese implemento. En lugares difíciles de llegar se debe intensificar también dicha operación. Y bueno, también se debe abarcar la superficie inferior, ¿no? Que es la parte de la base de la parihuela. Para las jabas también es un implemento un poco difícil de higienizar, ya que cuenta con hendiduras, rincones un poco difíciles de alcanzar. También se debe intensificar la operación de limpieza con las escobillas, con los trapos, de manera más minuciosa, para obtener una limpieza un poco más adecuada, ¿no? También es necesario previamente desalojar todo alimento, todo insumo o materia prima que esté apostado en dicho implemento, que son las jabas. En cuanto a la gestión de los residuos sólidos, como nos muestra la siguiente diapositiva, tenemos algunas pautas también para poder cumplir y de esta manera poder ejecutar procedimientos más adecuados de limpieza. Como ya vimos, los tachos de basura, puede adecuarse bolsas de plástico dentro de ellos para para tener mayor facilidad al momento de retirar los residuos sólidos que se acumulen dentro de los tachos, ¿no? Se recomienda una eliminación de residuos sólidos cuando el tacho esté al 80% de su capacidad, nada más, al 80%. Los desechos de basura también, desechos como EPPs, guantes, mascarillas, cofias, implementos propios del personal en cuanto a bioseguridad, es recomendable y muy necesario que se pueda contar con un contenedor especial para disponer estos desechos contaminados, ¿no? Por un tema de, como les dije, prevención, bioseguridad en cuanto al contagio de la COVID. Asimismo, también tenemos, como nos muestra la siguiente diapositiva, la gestión de residuos líquidos, algunas pautas. En general, se debe revisar constantemente sumideros, inodoros, lavatorios, para que no se encuentren obstruidos, para ver que estén en correcto funcionamiento. Y bueno, proporcionen también un flujo adecuado de aguas servidas, ¿no? Que es lo que siempre se necesita en una planta, en un establecimiento de alimentos.
También a los sumideros se los debe revisar de manera más minuciosa para verificar que se encuentren en buen estado y no se encuentren rotos o rajados, puesto que por ahí, para evitar también el ingreso de insectos o roedores, ¿no? Puesto que por esas partes suelen ingresar dichas plagas. También es necesario vertir el agua sucia generada de operaciones de limpieza y desinfección, disponerlas en baldes y llevarlas a vaciar a los retretes, ¿no? Para ejecutar una buena expulsión de estas aguas que ya han sido utilizadas, aguas hervidas. También es necesario revisar tuberías para advertir o reportar roturas, ¿no? Puesto que las tuberías también tienden a malograrse o romperse. Pasamos a lo que es la verificación de los procedimientos y operaciones generales en limpieza y desinfección. Es necesario que la verificación también pueda cumplir el objetivo de garantizar que un ambiente, un área de una planta de alimentos se pueda encontrar correctamente limpia, saneada, ¿no? Sanitizada también. Para ello se puede utilizar documentos como formatos de registro, como el que tenemos en la siguiente diapositiva, la diapositiva 31, que este es un ejemplo que podemos ver en cuanto a la verificación de limpieza y desinfección de cierto ambiente. Se puede ahí consignar, ¿no? El nombre de la organización para manejarlo de manera interna dicho documento. Se puede poner el área que se está verificando si ha sido bien limpiada, la fecha de verificación, la hora, el responsable de calidad, que es muchas veces alguien que siempre debe estar encargado de responder por la inocuidad del alimento. Y bueno, su firma, ¿no? Para constatar que ha realizado la supervisión adecuada de este procedimiento. Como nos muestra el cuadro de este formato, el componente, por ejemplo, pueden ser pisos, paredes, techos de un área en particular. El producto usado puede ser un desinfectante, un detergente. Y bueno, la conformidad o no conformidad de haber realizado bien dicho procedimiento, ¿no? Si en caso no se pudo haber realizado bien dicho procedimiento, se consigna como NC, ¿no? No conforme, y se procede a aplicar una descripción de una medida de corrección necesaria para levantar la observación de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, para los pisos se utilizó un detergente como un detergente común. El procedimiento de limpieza no estuvo conforme, ya que se encontró en una esquina un poco de suciedad también. Entonces la medida de corrección puede ser que se pueda realizar una limpieza rápida de dicha zona y listo. Y bueno, en general esos son los procedimientos, operaciones y principios generales en la higiene y saneamiento para la actividad alimentaria de un recinto de alimentos. Acá posteriormente yo les presento algunos ejercicios para que puedan realizar en cuanto a lo que hemos visto, ¿no? Sobre los materiales, la gestión de residuos, el procedimiento de limpieza de los ambientes, la diferencia entre limpieza y desinfección. El ejercicio 1, por ejemplo, en la diapositiva 32, les explico un poco. Consta de elaborar un mapa conceptual simple sobre la gestión de residuos en general. Ya vimos que son sólidos y líquidos, para un establecimiento dedicado al manejo de alimentos. Entonces acá pueden ustedes elaborar un mapa simple también para describir y repasar lo que ya habíamos visto sobre cómo gestionar estos desechos, ¿no? En cuanto a la evaluación 1, que es la siguiente diapositiva, se propone un pequeño cuadro
de dosificación para baños, pisos, jabas y parihuelas, ¿no? Entonces lo que se pide acá es utilizar o ubicar las cantidades mostradas en base a criterio de contaminación, ¿no? ¿Cuál es la dosificación correspondiente y más adecuada en cada situación? Como ya vimos en el cuadro sobre desinfectantes, ¿no? Acá ustedes, en base al criterio de contaminación que haya en estas áreas, pueden ubicar qué dosificación le puede corresponder a cada lugar, ¿no? Por ejemplo, para los baños se sabe que ya son zonas un poco más contaminadas que, por ejemplo, un ambiente de proceso o un implemento como las jabas y las parihuelas, ¿no? Igual para los pisos y, bueno, para los equipos y utensilios que acá les pongo. Entonces acá también de manera lúdica ustedes van a poder completar de manera fácil, ¿no? Y bueno, la evaluación 2 es redactar un procedimiento simple de limpieza y desinfección para un baño común y una mesa de comedor, describiendo, como ya lo vimos, con qué debo contar, ¿no? El quién, cómo, con qué y cuándo, ¿no? Los materiales, implementos, es el con qué, las dosificaciones también, la frecuencia es el cuándo, la operación misma es el cómo y ya se sabe quién debería ejecutar y qué indumentaria debe llevar para realizar dichos procedimientos, ¿no? Es simple para un baño común que consta de retrete, un lavatorio, piso, paredes en general y bueno, para una mesa de comedor. Y listo, bueno, espero que haya sido provechoso dicho módulo. Espero que puedan aprender mucho realizando estos ejercicios y esta evaluación. Y nos vemos próximamente.